Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con una persona muy interesante. Vamos a hablar del socialismo del siglo XXI, el globalismo y esto que llamamos élites políticas y financieras. Y vamos a hacerlo con Constantino de Miguel. Constantino, muchas gracias por estar hoy conmigo aquí. Un gusto, Alex. Gracias por invitarme a este espacio y va a ser seguramente muy rico el hecho de ponernos los dos a conversar sobre este tipo de temas que interesan a la gente y sobre las que tenemos todos que abrir los ojos, ¿no? Antes de empezar, amigos, voy a hablarles de Constantino brevemente porque merece que así lo haga. Él tiene estudios en ciencias políticas, filología y relaciones internacionales en las universidades de Salamanca, Madrid y Ámsterdam. Con más de 30 años en el periodismo internacional, ha trabajado en medios como El Mundo, la SER, la BBC, Euronews y otros, realizando entrevistas a líderes mundiales. Él propone la integración de los 550 millones de hispanohablantes inspirándose en nuestra historia común, pero despojada de mitos y leyendas negras. Eso de las leyendas negras le sonará mucho porque es muy habitual. En su canal, que recomiendo que sigan porque es un canal muy interesante, las reflexiones tienen mucho sentido común, se llama Desde mi punto de vista. Él ofrece un análisis independiente de la actualidad mundial con especial interés en España y en Hispanoamérica, combatiendo la propaganda y la narrativa manipulada de los medios tradicionales a los que ya hemos criticado en este podcast y seguiremos criticando, y verificando, contrastando y contextualizando la información en cada uno de los vídeos que hace. Constantino, si te parece, abrimos el melón y te voy a preguntar por algunos Adelante. conceptos que en los últimos años se vienen oyendo mucho, como el socialismo del siglo XXI, el globalismo y eso que llamamos élites políticas y financieras. ¿Cómo se entreteje toda esta maraña que ha permeado tanto en los últimos años en las sociedades, sobre todo en las occidentales? Efectivamente, Alex, son términos o marcas que están íntimamente relacionadas, ¿no? La izquierda es muy hábil en el marketing, ¿no? En vender pues toda una serie de eslogans y llamar a la movilización, a la agitación. Esa es la vocación siempre de la izquierda. Y el término socialismo siglo XXI, pues se ve que hubo un consenso clarísimo de que pegaba bien, de que a la gente le iba a gustar porque era actualizar algo que ya existía, bueno, el socialismo en sí y más que nada el comunismo, porque la palabra comunista o comunismo pues tiene una connotación muy negativa, ¿no? Es decir, si uno araña un poco y se pone a investigar, pues descubre que pues 100 millones de muertos, represión, ni un solo país que haya triunfado, que haya progresado con el comunismo, y no me digan que China es comunista, porque no lo es a efectos económicos, aunque sí hay una definición que podemos extender a ese socialismo siglo XXI y que es la definición del comunismo, pero no según Carlos Marx, sino según lo que ha demostrado ser el comunismo. Comunismo es oportunismo, es decir, conquistar el poder de cualquier forma, obviamente ahora de manera mucho más taimada, infiltrando la sociedad, ya no a través de la lucha armada. Y ese oportunismo, el objetivo que tiene, además de conquistar el poder, es obviamente mantener ese poderío de forma total y efectiva. Conquista del poder y dominio del poder de manera total y efectiva. Da igual el argumento. Si el argumento no sirve, como diría Groucho Marx, pues hay otros argumentos, ¿no? Los principios, los argumentos, los eslogans se van adaptando. Y puede ser que haya un eslogan que fue válido en los años 40 y ahora hay otro eslogan muy diferente, pero al final se pretende lo mismo, hacerse con el control total y efectivo del Estado, de la política y de la sociedad. Entonces, socialismo siglo XXI, pues es la marca que sobre todo de este lado del charco,
la América hispana y en Iberoamérica en general, pues es una marca que ha funcionado y que ha sido enarbolada por los diferentes partidos de izquierda que se han hecho con el poder. Muchos de ellos llegaron a tener el control de 14 estados, ¿eh? Los países agrupados en lo que se llama el Foro de Sao Paulo, luego Grupo de Puebla, es decir, los países de ese socialismo siglo XXI, llegaron a ser 14. Hoy no llegan a la mitad, porque obviamente con el paso de los años se ha ido demostrando pues la nefasta gestión, el desfalco de todos los recursos públicos, la corrupción y el clientelismo. Entonces todo aquello ha terminado muy mal y por eso, por la vía, digamos, democrática de las elecciones, pues, han ido perdiendo, han ido perdiendo. Obviamente han dejado no solamente un reguero de corrupción, de pobreza, de pésima gestión o ninguna gestión, sino que han trastocado las instituciones del Estado, las han vaciado de su independencia o de su, digamos, valía técnica, porque eh, prácticamente todas las instituciones han sido en muchos países, como ha sido el caso de Venezuela, pues aquello ha dado un vuelco radical a imagen y semejanza de Cuba. Se intentó lo mismo en el Ecuador. Ecuador, que por ejemplo, donde me encuentro ahora, es un país democrático, es un país ahora con un gobierno de signo muy diferente después de sacar de ese poder a Rafael Correa, pero Rafael Correa ha dejado en el Ecuador, en el Estado, pues todo un legado, vamos a decir, una constitución bolivariana, una constitución del socialismo siglo XXI y una corte constitucional, pues que vela precisamente por esa interpretación totalitaria de esa constitución, pues que lo que quiere es la apropiación de todo lo que son la propiedad privada y de básicamente hacer que esa democracia que había pues no exista. Y en el caso del Ecuador, como hay una amenaza que es el narcotráfico, pues ese tipo de constitución impide que, bueno, pues los que son asesinos, los que son extorsionadores, secuestradores, pues que vayan a la cárcel, ¿no? O sea, son constituciones que lo que quieren es romper una sociedad, en definitiva, y romper una civilización. Entonces, bueno, socialismo siglo XXI, como te digo, es una marca, y es una marca que la defienden los países del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y que es una suerte de globalismo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay ramificaciones que conectan a este foro de Sao Paulo con entes globalistas que tienen que ver con fundaciones privadas como la Open Society de George Soros, como la Rockefeller, como la Fundación Ford, como el Foro Económico Mundial y como Bilderberg. Es decir, todos son entes globalistas que a través de ayudas Supranacionales. económicas muy, muy generosas, a través de este dinero, se entrecruzan, o sea, digamos que hacen la misma labor de destruir por dentro una sociedad, ¿no? Es decir, del lado del socialismo siglo XXI se encaraman al poder recurriendo, pues sí, al sistema democrático normal, es decir, pues con una maquinaria electoral muy poderosa logran conquistar el poder y luego empieza pues el desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de la separación de poderes y el Estado se convierte en un objeto a desmembrar y a robar y a repartirse pues todo lo que tiene de valor, ¿no? Pero luego hay, sobre el terreno, hay ONGs que están trabajando pues también para hacer lo mismo, ¿no? Es decir, ONGs indigenistas, en el caso de la América Española, ¿no? ONGs que lo que quieren es hacer creer la idea de que, bueno, somos estados plurinacionales y que tiene que haber una justicia indígena, que tiene que haber, pues, estados dentro del Estado, ¿no? Y esas ONGs cuentan con dineros de Soros y compañía, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final ves que se entrecruzan y cumplen el mismo objetivo, que es destruir las sociedades tradicionales basadas en valores cristianos, en el sentido común, en una organización que, bueno, tal vez no sea perfecta, pero que ha funcionado, que ha permitido un progreso.
y entonces van, a Soros le conocen como el rompepatrias, ¿no? Entonces, claro, tienen en común, o sea, al final, eh, ¿qué tiene que ver un multimillonario como Soros, padre e hijo, con un socialista, con un comunista? Pues tienen que ver que los dos persiguen el mismo fin y se ayudan. Y lo mismo el Partido Demócrata de Estados Unidos, a través del Council of Foreign Relations, también subvenciona toda una serie de acciones pues de ONGs en el mundo indigenista, pero también en la prensa. En la prensa también se difunden mensajes globalistas, porque al final eh, alguien dijo que los países del socialismo siglo XXI son como los caniches de la oligarquía financiera internacional, ¿no? Es decir, claro, quieren destruir la sociedad. ¿Para qué la quieren destruir? Pues para que la gente sea mucho más manipulable, que se pliegue a cualquier orden que venga de arriba, y bueno, también desde un punto de vista económico, pues que sea gente que sea muy barata para que pues realice tareas, pues no sé, de extractivas, de poco valor añadido, o sea, que sean economías basadas únicamente en materias primas, en producción de alimentos, que no puedan desarrollarse industrialmente, que no puedan emanciparse económicamente. Y bueno, pues vemos esa coincidencia de objetivos. Y todo esto pues hay que encapsularlo en el globalismo. El globalismo es, así dicho rápidamente, es la creación de un gobierno mundial, es decir, una serie de personas que se creen ungidas de algún tipo de sabiduría por encima del bien y del mal. Son como personas, son como másters del universo, como semidioses que bueno, tienen la arrogancia de que como han llegado a altas cotas de poder y sobre todo poder económico, pues tienen la arrogancia de pensar que ellos saben lo que es bueno para la humanidad y siempre se llenan la boca de eso. Esto lo tenemos que hacer porque es bueno para la humanidad y por lo tanto me da igual lo que piense este pueblo y este otro, no, no, porque ellos no saben lo que es bueno para ellos. Yo sí sé lo que es bueno para Pero ellos, ¿no? curiosamente, Obviamente. curiosamente, Constantino, a nadie de estos se le ha elegido. Además, Es decir, obviamente esto mi, está muy por mi encima pregunta de... en relación a lo que estás diciendo es, ¿en qué momento empezó el desmembramiento de la soberanía de los estados nacionales por instituciones supranacionales que están tomando decisiones sin contar con las poblaciones? ¿En qué momento empezó esto? Porque yo no soy muy mayor, pero yo recuerdo que esto hace X años ni por el forro. O sea, pero es que no veíamos esto de ninguna manera. Estoy hablándote de 15, 20 años atrás. No sé si estaría en marcha ya o no, pero que no se veía la tendencia a nivel mundial que estamos teniendo en, en varios continentes, además. Sí. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, esto ha sido una deriva que lleva, yo diría, casi un siglo, pero que se reforzó sobre todo a partir de los años 70. Es decir, lo que comenzó siendo, pues, lo que se llama la comunidad internacional, es decir, el conjunto de estados libres y soberanos que pues toman parte de foros internacionales que se formaron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empezando con las Naciones Unidas. Bueno, pues en esos foros donde pues se cooperaba, se intercambiaba información en aras del progreso de la humanidad, sí, del progreso conjunto de los pueblos. Entonces, bueno, surgieron organismos internacionales, qué sé yo, la Unión Postal Universal, la Organización Meteorológica Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Muchos organismos internacionales especializados, agencias especializadas en determinadas áreas. Y claro, pues agencias pues que contaban con el presupuesto de esos países miembros y que reclutaban a técnicos, a especialistas en tal o cual materia. Y bueno, hasta ahí muy bien, porque desde luego hace falta una cooperación internacional. Pero la cosa se fue trastocando al punto de que estos organismos que no cuentan verdaderamente con una fiscalización efectiva, es decir, por encima de ellos, bueno, se supone que los estados tienen que controlar el accionar de estos organismos, el presupuesto,
Pero no, muchos de ellos se han convertido en entes burocráticos cuyo objetivo no se cumple, es decir, es una especie de botín que se intercambia en los estados o puede ser hasta un aparcamiento para determinados políticos, gente que ya pues se la quieren quitar de encima y la ponen allí, ¿no? Y luego pues una forma de medrar para funcionarios de todo tipo que, bueno, logran pues entrar ahí con un sueldo bueno, que no paga impuestos. Entonces, bueno, se ha creado un tejido que en principio era muy necesario, pero que ya no está cumpliendo pues la finalidad para la que fueron creados. Entonces, a partir de los años 70, esto se fue complicando porque obviamente había una época de Guerra Fría y en el ámbito internacional, pues sí, se dirimían algunas disputas, ¿verdad? En Naciones Unidas, en la Asamblea General, siempre había esa conciencia de que había que repartirse, ¿no? El poder del organismo X, ¿no? En función de a quién nombramos como su secretario general. Bueno, pues había toda una componenda, ¿no? Entonces, eso pasó a tener prevalencia sobre el trabajo real, sobre el valor añadido que se supone que tenían que entregar estas organizaciones al conjunto de las poblaciones de los Estados miembros que contribuían con sus impuestos a su mantenimiento, ¿no? Pero no, esto ha ido a degenerarse más y más. El ejemplo más claro es la Unión Europea, que aunque bueno, no es Naciones Unidas, pero forma parte de esa constelación de organismos internacionales que la Unión Europea no cabe duda, tenemos que agradecer que en algunos casos sí nos ha servido al inicio pues, para crear un gran mercado, para una libre circulación de personas, capitales, etcétera, muy bien, pero claro, los objetivos para los cuales fue creado la Unión Europea pues ya no son tan claros y ellos se han arrogado un poder que los pueblos no les hemos dado. Es decir, que ya elaboran determinadas decisiones o recomendaciones que los estados signatarios aplican sin más. En el caso de España, siempre se dice, no, esta legislación hay que aprobarla porque Europa nos dice que tenemos que aplicarla, hay un consenso y entonces, o sea, ni siquiera tienen un poco el escrúpulo de decir, hombre, deberíamos de organizar pues una discusión para que la gente pues aporte, diga, critique y se ajuste esto a las necesidades nuestras de nuestro país o de nuestra región o de nuestra ciudad. No, no, eso eh, totalmente se olvida y tú sabes que hay una serie de, eh, digamos, legislaciones comunitarias, pero también internacionales, que son de automática incorporación en el ordenamiento jurídico nacional. Por ejemplo, una directiva europea tiene un rango jurídico superior al de las leyes nacionales. Y además, claro, no, pero es que fue votada, sí fue votada casi de forma unánime por los dos partidos, en el caso de España, Partido Popular y el PSOE, que votan lo mismo. En el conjunto de Europa es igual, prácticamente esto como la Unión Soviética, que todos aplauden, ¿verdad? A coro, pues no sé, la directiva, la legislación que ellos aprueben y nos la imponen, literalmente. Entonces, empezó esto a acelerarse de una manera casi imperceptible, pero bueno, eran buenos tiempos y bueno, pues mira, será que es mejor continuar así, ¿no? Si nos dicen que este es el consenso, pues será bueno, ¿no? Pero esto fue a más, a más, a más, y ahora no hay manera de salir de ello, porque como vemos, la Comisión Europea se mete en asuntos que no le incumben, ¿eh? Que nos Cuestiones de paz o de guerra. y no olvidemos que al mando de la Comisión Europea está una corrupta, probada corrupta, como es Ursula von der Leyen, que tuvo que Así salir de es, Alemania por un caso de corrupción cuando era ministra de Defensa y que todavía tiene el Pfizer Gate pendiente junto a ujú, su marido. Es así decir, es, pero es que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también tiene casos de corrupción a sus absolutamente. espaldas. Borrell, el español, que era el ministro de Exteriores de la Unión Europea, también tuvo en su momento casos de corrupción aquí en España, que todos nos acordaremos de ese tema. Es Sí. decir, en, esto se ha transformado.
en unos organismos supranacionales que están tomando decisiones que afectan a la soberanía de los estados y que ningún ciudadano de esos estados ha votado o se le ha preguntado por este tipo de decisiones. Es decir, tanto que se critica a países autoritarios que lo son, como puede ser Rusia, como puede ser China, como puede ser otros regímenes, aquí lo estamos haciendo exactamente igual, pero en nombre de la libertad, en nombre de la seguridad, en nombre de tal. Pero al final tenemos un gran problema porque esto que estamos, por ejemplo, yo aquí en Europa, veo que al otro lado del charco, del Océano Atlántico, donde estás tú, es lo mismo. Y en otros países es lo mismo. Es decir, es como una Sí, corriente. Mi pregunta es, sí. ¿por qué ha permeado esto tanto? Bueno, hay un seguidismo por parte de las élites políticas de derecha como de izquierda Totalmente, ante ahí no hay esos diferencia tratados ninguna. internacionales. Es como si fuera palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por Dios, no, no, no. Es decir, cualquier país promedio está atado y bien atado por unos 500 a 700 tratados internacionales. Es decir, que hay muchos países, por ejemplo, aquí también y en Europa, que en su día, pues hace 20, 30, 40 años, firmaron un acuerdo internacional que regula, pues, pesos y medidas. Vale, qué bien, ¿no? Pesos y medidas nos tenemos que poner de acuerdo. Bien. Otro que regula, pues, no sé, las patentes. Otro que regula, bien. Claro, si es una cosa técnica, usted dirá, pues, oye, es bueno ponerse de acuerdo, ya. Pero llega un punto que esto va invadiendo más y más esferas y sobrepasa lo meramente técnico y llega a incursionar en cuestiones ya del ámbito civil, del ámbito personal, de cuestiones que tienen que ver con la educación, por ejemplo, ¿no? En el tema de educación, ahí tienes una manifestación del globalismo también, pues países que tienen los países europeos que, bueno, digamos, quieren que haya esa diversidad malentendida en el sentido de que se quiere promover agendas multiculturales o agendas de LGTB y todo este mundo en aras de la diversidad, pero eso llega a modificar los libros de texto infantiles, a introducir ciertas políticas, a promover el aborto, en nombre, yo qué sé, del cambio climático, pues hay mil y una cosas que, bueno, pues según los europeos, esto no, esto los europeos queremos eso, en realidad no lo queremos, nos lo imponen, pero lo grave es que además lo imponen a otros países a través de las embajadas, a través de las embajadas propias de los Estados miembros y de la propia Unión Europea, que tiene representaciones, legaciones diplomáticas aquí, por ejemplo, en toda Sudamérica, ¿no? Y no nos enteramos, porque, un poco respondiendo a tu pregunta, gobiernos de derecha, por ejemplo, un gobierno que ha sido recientemente elegido, por ejemplo, aquí el que tenemos de Daniel Noboa. Bueno, pues en realidad tú dices, vamos a ver, tenemos a un gobierno elegido por el pueblo, un gobierno que se supone que es soberano, es decir, soberano que va a tomar decisiones para el bien de la comunidad. Bueno, descubres que no es por el gobierno ecuatoriano, todos los gobiernos reciben como una especie de kit, es decir, sabe que usted aplique esta política fiscal, aplique usted esta política educativa. Mire, aquí, o sea, digo kits porque ya está todo hecho. Es casi un copiar y pegar. Es decir, esto que hemos hecho nosotros, europeos, que somos países muy avanzados y muy desarrollados, vamos a darle lecciones al mundo, o si no son los países, como te digo, son estos organismos internacionales, estos técnicos que dicen, no, no, esto es lo que conviene, hay un consenso internacional, mire, la convención no sé qué, aprobamos esto, y su país lo firmó. Entonces, claro, baja la cabeza el gobernante, por muy orgulloso que sea, pero ignorante sobre el verdadero significado de la soberanía nacional, y va y aplica, y coge ese kit, que además es muy cómodo, porque ya está hecho. Ya no tiene que romperse la cabeza y crear, pues no sé, ponerse a reescribir una ley sobre educación, no, ya está hecha. Mire Sí, usted, aplique pero al puede ir pie en de la contra letra. directamente de los intereses de tu propio país.
Claro, y eso es lo que pasa, exactamente. O sea, se atiende más, hay más sensibilidad, más oídos, más percepción de lo que te viene de arriba de estos organismos internacionales, estas ONGs internacionales, muchas con dinero privado, como ya hemos dicho antes. Hay, o sea, puertas abiertas a lo que tengan ellos que proponer, ¿verdad? Y oídos sordos a la verdadera voluntad de la gente, al sentir, a las preocupaciones de los ciudadanos de tu país. Hemos llegado a ese divorcio. Y en España también. En España tú piensas que más del 70% de las leyes económicas y sociales es que no vienen de Madrid, es que vienen de Bruselas. Ah, no, pero se han tomado en un consenso de la Unión Europea, pues bloque del que somos miembros y participamos activamente. Entonces eso es palabra de Dios. O sea, no, pues, o sea, no hay forma de, de contrarrestar esta doble tiranía porque claro, no tienes manera de pronunciarte, no te consultan, como dices, no hay forma de que uno pueda expresar su sentir a través del voto y luego más bien desde arriba, también una institución que no has votado, pues también te impone. Estás desarmado, estás atrapado. De ahí que es obligatorio hacer la siguiente pregunta. Si las instituciones están yendo en contra de sus propios intereses, atendiendo a los criterios de organismos supranacionales, que además la soberanía de esos organismos supranacionales es más que discutible. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene una importante fuente de financiación privada, Así es. con lo Bill cual Gates. decisiones que está tomando la Organización Mundial de la Salud están influidas por decisiones de gente privada, entre Ujú, otros Guillermito Puerta. ujú. Claro, la cuestión aquí es la sociedad que hace en respuesta a esto, porque si los partidos políticos de uno y otro signo están apuntados a esto, ¿cuál es la solución que le queda a la sociedad? Yo creo, sinceramente, que más tarde o más temprano va a ser la violenta, es mi opinión. Pero en el caso de que no sea así, ¿qué herramientas tiene una sociedad para defenderse de algo que ya es que ni siquiera puedes ir a por tu estado, tu Así país? es. Porque ese país es lacayo de otras instituciones superiores. ¿Qué se puede hacer? Muy buena pregunta, Alex. Nos la hacemos todos. Realmente no hay que callarse, hay que hacerles la vida imposible, es decir, denunciarlo como lo estamos haciendo aquí, exponer ese atropello nada democrático, llegar a, pues, averiguar qué hay detrás. Siempre son intereses oscuros de gente que quiere imponer agendas que ni siquiera ellos mismos cumplen, por ejemplo, a nivel climático, a nivel de la igualdad y la solidaridad, ¿no? Cuando ellos son los que meten mano en la caja y roban al contribuyente, ¿no? Entonces hay que denunciar y no parar de hacerlo. Uno puede decir sí por la vía judicial, ya complicado, pero bueno, pues también por la vía de estos medios que todavía están abiertos. Vamos a ver cuánto tiempo dura que nos los dejan abiertos, pero yo modestamente es lo que hago. Yo ya sé que no tiene a lo mejor un peso muy fuerte, pero cada vez somos más, como tú y como yo, que nos dedicamos a no solo a tirar de las orejas, a decir, bueno, esto es un escándalo, usted no me representa, usted me está robando, usted me está imponiendo cosas que no quiero, no queremos, no quiere la comunidad, ¿no? Entonces hay que desnudar a ese esto es una mascarada, ¿no? Y entonces hay que denunciar. Yo, bueno, he trabajado durante algún tiempo como periodista y he ido a muchos organismos internacionales Esa es otra y me pregunta doy cuenta. que te haré después. Bueno, te la voy a hacer ahora cuando termine Sí, lo que sí. estás diciendo, porque, bueno, Mm. termina, porque es que no puedo evitar preguntarte. Termina. No, bueno, es decir, que nos damos cuenta de que, bueno, hay que denunciarlo a los cuatro vientos, no hay que callarse y, bueno, hay que romperles el relato, esa narrativa que machaconamente se obstinan en vendernos a través de esos medios de desinformación, como yo digo, ¿no?
a través de la educación, porque hay toda una matrix que hay por ahí funcionando y que, bueno, nos la quieren meter. Y luego, ¿qué sucede? Que hay gente bueno, obedece a esos canales de comunicación y es curioso todo el adoctrinamiento que hay. Pero cada vez hay menos gente que sucumbe a esa manipulación. Cada vez hay más gente joven, sobre todo gente joven, que se da cuenta, descubre el tomate y dice, no, a mí no me engañas, ni con mi dinero, ni con mis ideas, ni cómo tengo que educar a mis hijos, ni lo que tengo que comer. No, no, yo soy un hombre libre. O por lo menos lucho por esa libertad, ¿no? Y es lo que hay que hacer siempre, tener presente, luchar por la libertad. Eso sí que es un verdadero derecho humano, siempre y cuando esa libertad no atropelle la libertad del otro. Pero está claro que eso para mí es algo fundamental. La defensa contra esa tiranía de nuevo cuño, es una tiranía que está oculta, está como disgregada, no, no es un rostro, no es el tirano, el dictador o el monarca absoluto, no, no, es que está por ahí, además son personas sin rostro, son funcionarios que se les ocurre, vamos a hacer esta cosa y esta otra, como la famosa Agenda 2030, ¿no? Entonces, ese catálogo de toda una serie de cosas y luego, pues ya sabes, esto termina en una especie de, sí, de tiranía totalitaria, porque a la hora de aplicarlo, pues eso causa muchísimo daño en la sociedad, ¿no? Y lo estamos descubriendo, entonces no hay que parar de denunciarlo, pero sin complejo ninguno ante gente que, bueno, tiene una soberbia impresentable y son o ladrones o mentirosos, son malas personas, Sociópata. además que muchos de ellos son hasta cutres, porque es que se les nota el afán que tienen de meter la mano en la caja, de enriquecerse o de ganar prestigio, pues no sé, ante su núcleo social y de, bueno, medrar. Pero en el fondo es una tiranía. Y en Europa, lamentablemente, lo que ha hecho esta tiranía es cargarse, pues, el prodigio que hemos logrado en Europa, el prodigio civilizatorio, tecnológico, industrial, económico, en mil sentidos. Europa ha sido el centro del mundo, hace mucho tiempo que ya no lo es, y más bien es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Escuchen, hermanos hispanoamericanos, tenemos que unirnos, por supuesto, pero y aprender de esa unidad europea que se logró y que es buena en muchas cosas, pero en el resto, Cada vez todos es menos. tenemos que hacer lo contrario a lo que han hecho en Europa, que es crear un Estado prácticamente totalitario, una especie de Unión Soviética, con una nomenclatura que se impone de forma bajo, tiránica a la bajo gente. el paraguas de la libertad, y de, Ah, que es lo sí, que es una cosa que a mí, sinceramente, me cabrea bastante. Porque puedes criticar a Rusia, puedes criticar a China, puedes criticar a otros estados, pero esos estados son lo que son y dicen que son lo que son. Pero así es. aquí nos estamos convirtiendo en Europa en un régimen totalitario, control digital, control social, ingeniería social, desinformación. Todo en nombre de la libertad y la seguridad. Y nosotros somos mejores que los chinos. ¿Perdón? Sí, Vas sí. exactamente al régimen chino, pero tú además eres tan cobarde que no dices las razones reales, sino que te disfrazas de libertador, de demócrata, de tal y cual. Y en este sentido, te quería preguntar antes, porque tú has tenido amplia experiencia en medios de comunicación, que para mí personalmente son lo peor, lo peor, lo peor a día de hoy, ¿vale? Entonces me gustaría conocer tu opinión porque has estado en eso, pero quiero preguntarte por los medios de comunicación a día de hoy, que son para mí uno de los principales responsables de que todo esto se esté extendiendo. Pues sí, lamentablemente el noble ejercicio de comunicar, el oficio periodístico está muy prostituido, porque claro, muchos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, pues viven de subvenciones, están condicionados por ese dinero que les llega tanto del poder político como de determinados centros de poder, de pues, lobbies,
instituciones, fundaciones. Eh, entonces, claro, el mensaje está completamente errado y es una narrativa la que ellos venden bueno, es interesada y que pues hay que desconfiar profundamente, ¿no? O sea, es que ya no sirven ni para informar, porque informar es decir, pasa esto, bueno, pero pasa lo que quieres tú contar que pase y lo cuentas de tu forma, ¿no? Pero olvidan pues otras cosas muy graves, yo qué sé. Terrible lo de Palestina, pero ¿por qué no hablan más de la masacre en Sudán o de los cristianos en Nigeria, ¿no? Es decir, que el periodismo pues, ha sido tergiversado, aunque queda, bueno, la praxis, pues hay que volverla a usar, pero fuera de estos medios pagados. Yo trato de hacerlo en mi canal, es decir, una praxis que consiste en investigar a fondo, en cotejar, contrastar la información, darle contexto, conectar unas cosas con otras, balancear la información bueno, pues comunicarla con mayor o menor acierto, pero de una manera entretenida. Y ese es el periodismo que la gente, yo creo que sabe distinguir, ¿no? Ahora, es verdad que, o sea, tenemos esos medios de comunicación que cada vez hay menos gente que los consume, ¿no? O sea, si tuvieran que vivir de la venta de periódicos o de la pauta publicitaria, pues no, muchos cerrarían, ¿no? Entonces, claro, se convierten en órganos de propaganda, literalmente órganos de propaganda, pues como lo era Pravda o lo sigue siendo Gramma en Cuba, ¿eh? Entonces es la voz de Sí, su pero amo. aquí revestidos de demócratas. Somos el faro del Claro. mundo, ¿sabes? Claro. Y el resto somos ultras, somos conspiranoicos, difundimos bulos y fangos y cosas de estas, ¿no? Pues mire, no insulta la inteligencia de la gente. Es verdad que una persona por sí sola pues tiene pocos medios, pero cada vez pues hay gente más que se dedica a realmente a trabajar en esto y a investigar, y bueno, lo que investiga uno lo une con la investigación del otro y la verdad termina aflorando. En todo caso, yo el consejo que doy es, oiga, diversifique usted sus fuentes de información y reprográmese, porque si usted lee la prensa habitual, la prensa, lo que dicen en inglés, el legacy media, ¿no? Pues usted está condenado porque le están diciendo mentiras a diario. Ya sea que es la economía, que a usted le interesa solamente, pues no sé, la bolsa, el dinero, bueno, pues hasta eso le están engañando. Entonces, bueno, lea usted los titulares, pero así como con cierta desconfianza y recurra a diversificar gracias a las redes sociales, pues siguiendo a gente bueno, que es una autoridad en su materia, pues no sé, un profesor de Derecho Constitucional, un especialista en, no sé, en cirugía, en lo que sea, el tema que sea, te encuentras a gente muy calificada, muy buena y que no hablan de oídas, porque a veces el periodista habla de oídas y pontifica y se cree una autoridad, cuando en realidad es un mero intermediario, es un mero pues, que transforma pues, la información, la empaca de una forma determinada, eso sí, comprueba fuentes, comprueba información, pero no es una autoridad. Y lo que lo que dice la prensa, hoy hay que desconfiar absolutamente de todos los titulares. ¿Crees que el globalismo ha traído intencionadamente una deriva en la población de cada vez menos educación, cada vez más dependencia del Estado? Eh, no sé muy bien si para controlar mejor a la población o qué, pero se está viendo cada vez más tendencia a una mayor, de hecho la Agenda 2030, a poco que la lea uno, una de las primeras conclusiones que saca es mayor peso del Estado Claro. en la vida de las personas. ¿Crees que ese es el objetivo? Sin duda, el objetivo que tienen estos entes globalistas es que seamos muy obedientes, que no Y nos para eso hagamos tienes que preguntas, depender. que no cuestionamos pues sus lineamientos. Claro, tenemos que o sea, no hace falta ni siquiera, o sea, nos dicen que hagamos esto, es que no lo tienen que decir, ya internalizamos ciertas pautas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el decrecimiento.
¿sabe? O sea, ya te miran mal si tú pues aspiras a tener dos coches o una segunda residencia o tienes un estilo de vida, pues no sé, un poquito más, ah, más generoso, te gusta comer carne o hacer ciertas cosas, bueno, pues ya como que en ciertos ámbitos está mal visto, ¿no? O sea, se impone incluso una moral pública. Ese globalismo pues funge como una especie de autoridad moral, como si fuera, yo que sé, la iglesia o, o fueran representantes de Dios en la tierra, cuando son personas que, bueno, aspiran a un control y a un poder total para llevar a cabo sus designios de pues una humanidad que se acople a, yo que sé, a los recursos finitos del planeta, ¿no? O sea, la utopía que ellos tienen de que, bueno, pues el mundo se va a acabar y entonces sobramos y entonces tenemos que autoinmolarnos y evitar reproducirnos. Sí, pero Entonces está bien sobramos, el aborto y la eutanasia. sobramos ¿Eh? los que ellos dicen que sobran. Claro, pero ellos no, ellos desde luego nunca se van a cuestionar ir en un jet privado o pegarse la vidorra, ¿verdad? A costa del contribuyente. Esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces sí, el globalismo pretende la dominación total y absoluta, pero no por la fuerza, sino mediante la seducción cada vez más civilina, ¿no? Que se logra a través de estos medios de comunicación, a través de una propaganda machacona de mensajes que difunden también por las redes sociales, por todas partes, pero sobre todo a través también de la academia, de las escuelas, de los institutos y universidades. Allí también tenemos parte del monstruo globalista, está escondido ahí. Y entonces, bueno, pues los que ponemos en cuestión todo eso somos eso, conspiranoicos, ¿no? Porque queremos ir a contracorriente y ponemos en entredicho ese dominio que se basa, pues, en el fondo, en que una serie de personas hagan y deshagan digamos, determinen nuestros destinos, que digan lo que tenemos que ser y lo que podemos hacer. Me parece, aparte de que es un pecado mortal, pero de los peores, me parece son aprendices de brujo, porque, bueno, yo eso lo aprendí, gracias a Dios, tuve la suerte de tener un profesor en la facultad en políticas que nos enseñó, el profesor Dalmacio Negro, de la Facultad de Políticas de la Complutense en Madrid, años 80. Él nos enseñó que la sociedad es algo espontáneo, es el producto del accionar de la gente, de las familias, y que no puede ser jamás algo, digamos, que se dirija, teledirija, se diseñe desde instancias, por muy brillantes y doctas que sean. Ningún gobernante, ningún ente, ni la inteligencia artificial, ni nada puede determinar todo, pues el vivir cotidiano de la gente, las costumbres, no, no, tiene que ser desde abajo hacia arriba, no al revés. Lamentablemente en Europa somos todos ovejas, ya nos solamente tenemos que hacer B, nada más nos falta que balar para aceptar esta neotiranía, porque yo sí admiro que en Estados Unidos ellos lo tienen muy claro, que la libertad es algo que no se negocia, que el gobierno siempre hay que desconfiar profundamente del gobierno y que, bueno, el freno del gobierno es la sociedad y la sociedad tiene que estar muy por encima de cualquier gobierno o designio globalista. Y eso en Europa, pues lo hemos ido perdiendo. En Europa hay un adoctrinamiento tan claro que tú dices, bueno, es que ni siquiera hay un sector mayoritario de la sociedad que se dé cuenta de que por ahí no, de que vamos a la perdición total, ¿no? A ser, pues no sé, eso, un museo, de hecho ya lo somos, un museo, un sitio muy bonito, pero pues gente que no decide su futuro, que lo deciden otros, no los ciudadanos. ¿Por qué? Quiero decir, porque yo tengo la teoría, como un ciudadano corriente que soy, un tipo corriente, yo tengo la teoría de que lo están haciendo tan despacio, utilizando la tecnología. No hay imposiciones, hay universidades, hay colegios, hay una pésima educación aquí en España. Eh, Hay un nivel de endeudamiento que interesa que siga así, porque si tú estás endeudado, tú dependes de.
Si tú Ujú, recibes dinero público o eres un asalariado público, dependes de. Eh, Mi pregunta es, ¿cuál es el objeto de que la gente lo asimile con tanta naturalidad? Porque, claro, mi teoría es que en otro tiempo esto se hacía a punta de pistola. Ahora no. ujú. Ahora se utiliza la tecnología, se utilizan los smartphones, se utilizan las redes sociales y parece que todo es tan civilino que parece que la gente lo va interiorizando. Ujú. La cuestión es saber si esto tiene algún tipo, si esto es reversible. Porque hay gente que tú te pones a hablar con personas y pontifican de cosas de las que no tienen ni idea. Alguien que habla de inmigración, que sabe las barbaridades que se están haciendo, y de repente es racista. ¿Tú qué sabes de la inmigración? Ujú. No, si yo no sé nada. ¿De qué cojones estás hablando tú de inmigración si no sabes nada de inmigración? Y como ese, en un montón de temas. Sin embargo, ha permeado el adoctrinamiento. No sé si porque lo hacen muy despacito, utilizando la tecnología y tal. No sé. Yo veo tan dormida a la sociedad que no lo sé, llegado el momento, no sé qué más aceptará. Mira, Alex, lo cierto es que Europa ha sido verdaderamente el triunfo de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, el gran ideólogo italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, y él decía que para conquistar el poder no había que recurrir a la lucha armada, sino a la infiltración de la sociedad a través de todas las instituciones, mediante un poder blando que llegue sobre todo al mundo de la cultura, de la educación, de los medios de comunicación. Y es lo que se ha hecho. Ha sido una labor que ha durado. Hemos llegado a este punto porque creo que llevamos ya casi 30, 40 años en ello. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Políticas en Madrid que algunos profesores nos obligaban a leer libros de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt eran una serie de comunistas que tuvieron que salir huyendo de Alemania, la Alemania nazi, y se refugiaron en Estados Unidos y luego fueron profesores en Berkeley, en Columbia, en toda una serie de universidades americanas y allí escribieron libros y esos libros fueron traducidos al español, etcétera. Y pues nos tocaba leer esa basura donde prácticamente se decía que, bueno, pues eso, el comunismo que no se llamaba de esa forma, ¿verdad? Pues el socialismo, que siempre es un camino, no es un fin, ¿no? Se va a lograr mediante una labor lenta pero segura de educar a la población y eso desde el mundo académico. El mundo académico tiene una gran responsabilidad para que el mensaje marxista-leninista pues termine calando, ¿no? De que la propiedad no es privada, de que hay que controlar pues, a la sociedad en pos del hombre nuevo, el hombre nuevo marxista, ¿no? Entonces, este tipo de ideas, que como te digo, fue Antonio Gramsci el que las ideó eh, y que luego pasaron a la escuela de Frankfurt, desde un tal Georgi Lucas, no es George Lucas, Georgi Lucas, un húngaro. George Lucas también, él decía eso, ¿no? Y estamos hablando de personas de principios del siglo XX. O sea, Stalin, por ejemplo, él no quería saber nada de Antonio Gramsci y menos de George Lucas, ¿no? Los comunistas en la Unión Soviética alcanzaron el poder por la fuerza, ¿no? Eh, pero en Europa, que se intentó, y se intentó en España en el año 36, ¿verdad? Del 33 al 36, y hubo una guerra civil para ponerle punto final al comunismo. Entonces hemos visto que en Europa nunca ha funcionado el comunismo, pero sí la socialdemocracia que también es una especie de comunismo light. Y me pregunto si, como alguien ha dicho, si la democracia también es un comunismo light. Desde luego la que tenemos en España, donde la Constitución dice que la propiedad sí es privada, pero se admite un uso social, tiene que haber un uso social. Uy, eso se puede interpretar de muchas maneras.
Y la Unión Europea está en eso. En el fondo también es una especie de una cabeza de esta hidra que ha sido travestida en democracia y toda una serie de valores civilizatorios, pero que en el fondo esa serpiente tiene ahí un germen claramente comunista. Hay que decir las cosas como son. Si no nombramos al enemigo por su nombre, nunca podremos combatirlo. Y se llama comunismo. Es decir, comunismo, vuelvo a repetir, es ese oportunismo para hacerse con el control de la sociedad, controlar la sociedad y la política de forma total y efectiva, utilizando cualquier argumento. A lo largo del tiempo los argumentos cambian, pero les da igual. Ponte a debatir con un comunista, ¿eh? Vas a perder siempre, aunque tú le opongas el mejor de los argumentos. Siempre vas a perder. ¿Por qué? Porque es mala gente, porque es gente resentida, es gente envidiosa. Como dice Javier Milei, al zurdo ni un milímetro. Pero ¿por Y entonces, qué? bueno, todo eso, todo ha permeado por ahí en la escuela de Frankfurt, a través de la academia, y eso ha ido como una especie de gota a gota, ha ido cayendo por la sociedad, porque ese chico que salió licenciado de siempre en carreras humanísticas, ¿no? El que es abogado, el que es sociólogo, el que es politólogo o economista, todas estas personas vienen imbuidas de ese neomarxismo, marxismo cultural, vienen imbuidas de eso y luego pues digamos que ejercen determinadas funciones, eh, trabajos y por ahí va calando, ellos van sembrando, van extendiendo ese tipo de ideas hasta el punto que, bueno, la ventana de Overton, ¿no? Hay un consenso social de que, no, no, si esto es bueno para la sociedad, oiga, es bueno, pero me resulta que me ocupan mi vivienda y yo no me puedo defender. Ah, no, porque es que la vivienda es un bien social y entonces, pues qué mala suerte. Pero mire esa familia que necesita también un techo para vivir. Qué egoísta es usted, ¿no? Entonces llegamos a eso, a trastocar muchas cosas y bueno, pues hay que desnudar de toda la mentira que es y de la clase de gentuza, egoísta, malvada que es, porque algunos son estúpidos, la mayoría son malos. Pero ¿por qué tiene el socialismo, incluso me atrevería a decir el comunismo? ¿Por qué es juzgado por sus ideas y no por sus resultados? Porque en la práctica no ha funcionado nunca, nunca, en ningún país, ni Así uno es. solo. Entonces tú dices, oiga, es que el capitalismo, lo que usted diga, pero al Ujú. final los flujos de población son de países comunistas a países democráticos y capitalistas, nunca al revés. Entonces, claro. Pero mi pregunta es, porque esto es una cosa que es muy llamativa, incluso para un tipo corriente como yo, que no es especialista ni en historia, ni en política, ni nada, aunque sea aficionado, joder, es que sigue permeando las ideas de este tipo porque se las juzga por su teoría, pero es que en la práctica no ha funcionado nunca y sigue permeando. Esa es la gran paradoja. Es decir, que, fíjate, en la Europa del Este fracasó estrepitosamente el comunismo, cayó el muro de Berlín y de repente se dijo, es el fin de la historia, ya no va a haber esa lucha dialéctica entre el capitalismo y el comunismo, y luego resulta que el monstruo renace en Iberoamérica, de la mano del Foro de Sao Paulo, que fue un engendro creado por Fidel Castro y Lula da Silva, y dice, bueno, foro, bueno, hablan ahí. No, no, no hablan. Ellos se transmiten informaciones, dineros, toda una serie de consignas y de inteligencias, ¿verdad? Bueno, hay toda una organización muy poderosa. Entonces, el triunfo de que estas ideas tan nocivas, porque a la hora de aplicarlas, como tú bien dices, solamente generan caos y miseria, pero ahí siguen R que R. ¿Por qué? Pues porque obviamente es un modus vivendi de esa élite política que vive de ese cuento, que es un cuento muy atractivo porque claro, habla de justicia social, tiene cosas que hasta recuerdan, pues no sé, a los evangelios, claro, sacan de la doctrina social de la iglesia, sacan cosas de aquí, como te digo, los argumentos da igual, sacan de donde ven ellos
que va a funcionar, que van a seducir a la masa ignorante y acrítica, que es la mayoría, porque siempre va a haber ese mínimo común denominador, ¿no? Es decir, tiene que ser un mensaje muy básico, muy sencillo y que lo importante es que te lo compren. Y claro, cuál es ese sujeto pasivo que compra este mensaje y que permite que ellos hasta ganen elecciones, a pesar de saber a dónde nos van a llevar? Pues que sencillamente se dirigen a gente, pues ya te digo, con un bajísimo nivel cultural, gente desesperada también, gente que se aferra a esas promesas, que es gratis prometer, y ellos prometen pues un futuro radiante donde no hay desigualdades, donde hay para todo el mundo y hay que quitarse de encima a ese capitalista, a ese empresario, a ese explotador, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene pues un cierto atractivo para mucha gente que no tiene educación y ese es el problema, que justamente en países donde no hay educación, pues arraigan más. Aunque mucha gente aquí me dice, oye, pero en Europa también se supone que los europeos tienen educación, ¿no? Pues sí, es un poquito más difícil, pero también lo han logrado, No, porque es que bueno, a lo mejor eso tienen... precisamente te iba a comentar yo, que yo ya estoy empezando a dudar como europeo que esto tenga que ver con el nivel cultural, porque en Europa es que vamos cuesta abajo y sin frenos y acelerando. Entonces tú dices, Sí, oiga, es que Europa era el símbolo de civilización, la luz que iluminaba el mundo, la sí. cuna de la democracia, la cuna de la civilización. Perdón. O sea, En aquí el vamos caso de cuesta abajo Europa... y acelerando. Sí, totalmente. En el caso de Europa, el atractivo que pueda tener este neomarxismo tiene que ver con el estado del bienestar, que se considera una conquista irrenunciable, ¿verdad? Es decir, vacaciones pagadas, seguridad social total, Pero todo eso jubilación, está en toda una serie de decadencia ahora mismo en conquistas Europa ya. que está muy bien. ¿Quién no quiere eso, no? Pero claro, hay que financiarlo, ¿no? Entonces, en Francia se llega a esa situación de callejón sin salida, es decir, que ningún partido político le mete mano a lo que es un Estado prácticamente en quiebra, porque Francia está en quiebra, no tiene dinero para cubrir su déficit o su deuda, para cubrir su seguridad social, su sistema de pensiones. Entonces, en el momento en que un partido diga, pues no, esto hay que recortar aquí y allá, pues ese partido se suicida políticamente. ¿Por qué? Porque el consenso de la gente es una especie de neocomunismo, o sea, se da por sentado el hecho de que nosotros tenemos derechos a esto, a que el Estado pues nos cuide a todos los efectos. Oye, ¿y por qué? Bueno, yo contribuí, sí, pues mire usted, resulta que ha caído en una estafa, porque le han estafado porque no va a haber dinero y qué pena, pero así va a ser, ¿no? Pero bueno, hay esa falsa creencia que es producto de la educación, el europeo está muy engañado, vive muy engañado, porque pues ha sido educado de esa forma, de que piensa bueno, alguien va a proveer, que el Estado somos todos y que hay una solidaridad entre las generaciones, entre los que trabajan y los que no trabajan, entre los que están sanos y los que están enfermos, y claro que son valores que hay que defender, pero resulta que aquello se les ha ido de madre y que está tan mal gestionado por la corrupción, por el abuso y por el hecho de que los estados pues se pasan la bola cada 4 años y no quieren saber nada. Es que no hay nadie al volante, es que no hay una persona o un ente al que podamos decir, en el caso de Europa es aún más perverso, Bueno, porque no hay forma de defenderse. Entonces la corruptos y, única manera para corruptos, romper una lanza, perdona, para corruptos y romper sociópatas es lo que hay al mando. corruptos y sociópatas. Ah, sí, sí, es gente además con un cuadro psicológico realmente de gente enferma, ¿no? Pero bueno, Pero hay están en una el cosa, poder. por ejemplo, Constantino, que yo no entiendo. Los mismos que abogan por el estado del bienestar y siempre lo llevan por delante, la justicia social del estado del bienestar, se lo están cargando aquí en Europa. Yo no sé qué pasa en Hispanoamérica, pero aquí en Europa se lo están cargando con una política migratoria suicida que está trayendo un montón de gente de culturas que nada tienen que ver con la nuestra, que están influyendo en el mercado de la vivienda, en la sanidad, en las Sí. diferencias sociales, en la delincuencia, en la deuda pública, porque hay que mantener un montón de gente que no está dando palo al agua y que los estamos manteniendo con dinero público. Oiga, usted
se da la paradoja de que, no, el bienestar social, eh, usted mismo se lo está cargando. Es decir, Así es. el camino que llevamos, no sé qué pasa en Hispanoamérica, ahora me lo contarás, pero en Europa esto va a explotar más tarde o más temprano porque no hay dinero para pagar esto. Así es. En el caso de Hispanoamérica no existe un estado del bienestar tan desarrollado como el que pueda haber allí, ni muchísimo menos. Pero obviamente hay abusos en el sentido de que el Estado también es un botín y bueno, pues se recurre también a usar sus dineros, el dinero del contribuyente, para fines que no son los necesarios y deseables para la población. Pero aquí el estado del bienestar, pues no se ha llegado a un sistema de seguro de paro, aunque sí hay una seguridad social, que también hace aguas. En el caso del Ecuador, aunque hay muchos contribuyentes, pues aquí también se les ha acabado el dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el gobierno de turno ha metido mano en la caja, siempre es lo mismo, meten dinero en la caja. Aquí en el caso del Ecuador, la moneda no tiene moneda propia, es el propio dólar, ¿no? Entonces no fabrican más dinero, pero igual meten mano en la caja. En otros países fabrican dinero. Ya has visto lo del Javier Milei, pero ha sido eso. Yo creo que el país que más se acerca en cuanto al estado del bienestar a Europa es Argentina, un estado del bienestar mucho más rudimentario, pero también pues ha habido mangoneo y ha habido abuso y gente parasitaria. O sea, es la naturaleza humana, realmente es así. Cuando tú haces que sea muy fácil pues obtener una ayuda y tal, pues a lo mejor hay gente que dice, pues yo mejor vivo de esta ayuda en lugar de trabajar. Pero lo que tú apuntas en el caso de Europa es aún peor porque, bueno, la inmigración que es necesaria debido al suicidio demográfico, pues en lugar de escoger esa inmigración y decir, bueno, vamos a traer gente, vamos a filtrarla por su nivel de competencia, por su facilidad para adaptarse, no, aquí admitimos a todo el mundo y a gente que va a causar y que está causando ya un serio problema de seguridad pública, un serio problema de sostenibilidad del dinero público, porque no es gente que además desde el primer día, pues ellos a través, por cierto, de toda una serie de asociaciones y mezquitas, se pasan la información y saben perfectamente cómo ordeñar ese estado del bienestar, cómo recibir esta subvención y esta otra y sin pegar un palo al agua. No quiero estigmatizar a nadie, pero ese colectivo en particular, sí, sí, el de los musulmanes, realmente, eh, tú lo ves en las estadísticas, pues yo he conocido gente que me lo dice sin ningún problema. Me acuerdo de un argelino, dice, pues mira, pensaba irme a Francia, pero me voy a España porque es mucho más fácil, pues ponerte a la cola y te dan enseguida, te dan ayudas de esto y de lo otro. Y lo dicen sin ningún problema. O sea, no tienen un escrúpulo, una vergüenza, no, no. Ellos, pues dicen, vamos a aprovecharnos, ¿no? Este es un sitio Sí, donde pero atan los perros por longaniza. el culpable de eso, ¿quién es? Nosotros, Ah, no, sin duda. Lo que decía antes, la naturaleza humana, pues hay los gente, estados pues europeos. no tiene principios, no vamos a estigmatizar a nadie, pero efectivamente los europeos han creado un sistema que se ponen ellos mismos, los europeos, la zancadilla. Realmente no sé qué va a dar esto si lo extrapolamos 5 o 10 años, ¿a dónde vamos a parar? Yo lo veo bastante difícil. Bueno, sí, de que el otro día leí un titular de que la señora esta, Úrsula von der Leyen, la mujer esta, la sátrapa que tenemos ahí en la Unión Europea, decía que conviene que los europeos vayan pensando en sistemas de pensiones privados, porque la pensión pública no les va a alcanzar para llevar una vida digna. ¡Wow! O sea, ya reconocen que o te espabilas o vas a terminar viejo y pobre. Bueno, viejo todos vamos a terminar, pero vas a terminar, además de viejo, pobre, porque el sistema no te va a dar, a lo mejor te da cupones para comer y poco más. Entonces vamos mal, encima de que uno, o sea, hemos contribuido, hemos levantado eh, estos países, bueno, pues ya ves, llegamos a fin de recorrido y vemos, a ver, ¿y qué hay de lo mío? Que yo mire usted, 40 años cotizando, ¿qué hay de lo mío? Pues
pues va a haber muy poco, una sopa boba y poco más, porque la inflación además se va a encargar de laminar el poder adquisitivo de lo que recibamos. Entonces, bueno, tampoco quiero decir esto que la gente se tenga em, que romper las venas, ¿no? O sea, hay que buscar una salida y la salida es, Sí, pues, pero serse uno mismo y sus lo que familias. está claro es que las cosas, si se pretenden solucionarlas, hay que decirlas como son. No puedes edulcorarlas, porque No. los que están edulcorando son precisamente los que nos están llevando a esto, ¿vale? Pero la situación es la que es. La cuestión es, si no es por la violencia, llegado un momento que la sociedad diga, hasta aquí llegamos y el político debería empezar a temer a la población, ¿vale? La otra salida puede ser o irte de aquí o agachar la cabeza y dejar que hacer lo que te digan que tienes que hacer por el resto de tu vida. Luego, no hay mucha más solución, porque claro, aquí la otra pregunta sería, que te la hago ahora, Ujú. ¿qué políticos, qué partidos políticos de los sistemas actuales, en el caso de España, que no hay representatividad real y no hay separación de poderes en España, eh, ¿qué partido va a cambiar eso si los propios partidos viven del sistema? Esa es una gran pregunta. ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Yo desde luego ya no creo ni en la democracia ni en esa dicotomía falsa entre derecha e izquierda. Totalmente. Quizá entre la política y el globalismo. La política, digamos, la partidocracia y el globalismo, perdón, digamos, toda esta ensalada de partidos políticos que están unidos al globalismo y aquellos individuos que se profesan libertarios, independientes y patriotas. Entonces, pues por ahí. Es decir, yo sí admiro esa visión que tienen muchos estadounidenses, no todos, pero que son muy conscientes de su independencia, de que el gobierno es algo ajeno, de que el gobierno tiene que demostrar su utilidad y que tiene límites. Hay que empezar por aprender eso y quitarnos complejos de que el gobierno está para servirnos, que el Estado es una maquinaria que está para servirnos y que nosotros la alimentamos. Entonces, bueno, obviamente si nos aplasta es un monstruo terrible, bueno, tenemos que defendernos, ¿no? Mm, Pues sí, una forma de defendernos es primero denunciarlo eh, en nuestro círculo normal, incluso como decía el otro, en una oficina pública donde recibimos pues un maltrato o sencillamente no recibimos la atención que merecemos porque hemos contribuido, somos clientes, hemos pagado un servicio y no recibimos ese servicio, pues entonces hay que gritarlo y hay que denunciarlo y no hay que bajar la cabeza y cabrearse, ir al bar y soltar cuatro tacos y tal, porque eso pues no sirve de mucho. Entonces hay que seguir en esa labor de denunciarlo públicamente, no tener vergüenza ninguna, ¿no? Y, y bueno, efectivamente a veces puedes decir que es una lucha un poco pírrica, pero, pero si no, pues salir. Si uno es joven, el mundo es grande y los españoles tenemos la gran suerte de de que hay como 20 países que no solamente hablan nuestro idioma, sino que son de nuestra cosmovisión y de nuestra cultura. Entonces, bueno, pues uno puede a lo mejor considerar irse a otro sitio también, ¿eh? O sea, no hay que, el mundo no se limita a España o se limita a la Unión Europea, que no deja de ser una península de Asia. Yo lo veo así, ¿eh? Yo veo que, bueno, Europa es efectivamente es un continente ya en clarísima decadencia y España es un país que se ha anulado, como no tiene amor propio, no quiere ni siquiera eh, recordar su historia de grandeza, redescubrir sus valores, lo que la hizo grande, ¿no? Eso es facha, eso es, ¿no? Pues bueno, pues qué pena, me han cambiado el país y hay unos usurpadores, hay una gente que hay que combatirla, combatirla con palabras, combatirla como sea, combatirla con los pies saliendo del país y con el dinero no darles ni un centavo, si uno puede, ni un centavo. Porque además uno contribuye, yo tengo ese problema, además uno contribuye a alimentar al monstruo.
Es que es eso. Oiga, que no quiere pagar impuestos. Bueno, sí, hay que cumplir la ley, claro, hay que cumplir la ley porque si no te metes en problemas. Bueno, pues lárgate de ahí, lárgate de ese país que te maltrata, que encima lo único que piensa es a ver cómo puede sacarte dinero y a cambio no solamente no te da nada, sino que quiere destruirte como persona y destruir a tu familia y tus creencias y tu modo de vida. Esto es intolerable, de ninguna forma. Y no es conspiranoia, esto no es, esto es sentido común, puro y duro. A tu juicio, en lo que podríamos entender como Hispanoamérica, ¿cuáles son los mejores, bueno, los mejores, los países que están en mejores condiciones como para, si alguien quisiera decir, pues al carajo la Unión Europea y me voy, pero a países evidentemente que comparten mi idioma y tal, eh, ¿qué países están razonablemente bien? Porque digo razonablemente bien porque por razones obvias, ¿no? Bueno, es decir, aquí los estados desde hace 200 años no funcionan. Son estados cuya soberanía es de cartón piedra. Lo siento, no quiero ofender a nadie, pero sí tienen todos bandera, ejército, tienen toda una épica nacional, pero en el fondo Son el patio es una trasero de los construcción. norteamericanos. Aparte de que ellos eligieron ser patio trasero, de todas formas, concentrándonos en lo positivo, son países hispanos, de cultura hispana, muy arraigada, más arraigada, yo diría que es más arraigada la cultura hispana en Hispanoamérica que en la propia España. Fíjate lo que digo. No, y Es yo que estoy totalmente solamente de se habla acuerdo. nuestro Yo idioma. estoy totalmente de acuerdo y me parece lamentable, pero es así. Sí. Entonces, son nuestros hermanos. Es familia. Y si uno va a la familia, pues a lo mejor, oye, pues la casa no está bien o tiene algún defecto, algún error, la calefacción no funciona, yo qué sé, pero no deja de ser la casa de tu hermano, ¿vale? Y bueno, pues uno tiene que ser comprensivo y adaptarse y sobre todo apoyarse en lo que es positivo de estos países, ¿no? De que son países grandes, en desarrollo, donde un español, un europeo puede todavía aportar mucho y bueno, ya de seleccionar qué país o qué países es complicado, porque incluso en países que, te digo yo, que son, están tomados por el socialismo, aunque no del todo, como por ejemplo Colombia, pues todavía hay espacios de libertad. Son países muy grandes, ¿no? Por decir, Colombia es casi dos veces España, ¿no? En superficie. Hay otros que ya olvídate, ¿no? Pues ya sabemos, Cuba y Venezuela, pues lamentablemente son países que no sé si va a haber algún tipo de reconstrucción, si la veremos, ¿no? Porque están completamente masacrados en todos los sentidos, ¿no? Que me da una gran pena y un saludo entrañable a mis hermanos cubanos y venezolanos. Pero bueno, eso es lo bueno, que hay veintitantos países. Y entonces hay que, es como cambiar, yo lo veo así, como cambiar de provincia. Sí, sí, yo voy a otro, o sea, o cambiar de, voy a donde el primo, o voy donde el otro hermano, como lo quieras ver, pero yo lo percibo así, lo percibo así. Y entonces yo destacaría de estos países, bueno, hay que ver qué medimos, ¿no? De fiscalidad siempre te hablarán de Panamá, de República Dominicana, quizá de Uruguay, pero yo destacaría uno sobre todo, que es Paraguay. Porque no solamente es un tema fiscal, sino que Paraguay ha sido el país que más ha entendido, fíjate bien, lo que es la soberanía nacional, el amor propio, el defenderse frente a viento y marea. Y nada más te metes en la historia increíble y terrible del Paraguay y ves cómo desde sus inicios, desde esa independencia que, bueno, la hicieron casi por inercia, porque los otros se independizaban y no había una historia, digamos, de opresión clásica, aunque bueno, qué opresión esa. Eso sería un melón para hablarlo en otro programa. Pero el caso es que Paraguay, desde el primer momento en que es un país independiente, opta por la soberanía, por mm, realmente resurgir como con medios propios, no depender de ninguna potencia extranjera. Eso le cuesta una guerra terrible,
que prácticamente, bueno, no solamente perdieron la mitad del territorio, sino el 70% o más de la población masculina, la guerra de la Triple Alianza hacia mediados del siglo XIX. Luego tuvieron otra guerra contra Bolivia en los años 30, pero siempre ellos manteniéndose independientes. Y hasta el día de hoy, bueno, tuvieron ese periodo de Alfredo Stroessner, 35 años, que bueno, se dirá lo que se quiera, pero ese país se transformó, tiene la mayor capacidad hidroeléctrica de la zona, de toda Sudamérica, y bueno, hablamos de eso, de libertad. Pues yo creo que es el país más libre hoy por hoy en Iberoamérica. Y de hecho está atrayendo a muchísima gente que huye de Brasil, que se ha convertido en una neotiranía por causa de un sistema judicial que está copado por el narcosocialismo. El propio Lula da Silva pues prácticamente ha eliminado la separación de poderes y eso está castigando a mucha gente emprendedora, a gente crítica y se larga a Paraguay. Lo mismo en los casi 20 años de Evo Morales, muchos bolivianos se fueron al Paraguay. En los años terribles del peronismo, muchos argentinos se fueron también a Paraguay. Y ahora, ¿quiénes están yendo al Paraguay? Muchísimos alemanes, italianos, franceses y españoles. Y se encuentra en un país de apenas 6 millones de habitantes, una superficie, pues creo que tres cuartas partes de la superficie de España o quizá un poco menos. Es un país muy grande y en desarrollo y que aprecia el talento de fuera. El europeo enseguida se va a adaptar y las condiciones económicas son muy buenas a nivel fiscal, a nivel de que realmente hay mucho que hacer. Y de hecho, bueno, pues hay muchísimo nómada digital que se establece allí. Para mí, Paraguay es un ejemplo y ojalá que no sucumba a esa presión que recibe, me consta, recibe a través de embajadas, a través de una presión internacional para que apliquen esta fiscalidad confiscatoria, esta educación pues, terrible para los niños, tantas cosas globalistas, esa Agenda 2030. Ellos se niegan por completo, pero ahí sí es admirable. Aquí no solamente, no necesita ni siquiera Paraguay al gobierno para defenderse, no, es que los propios paraguayos lo tienen muy claro, me consta, de que ellos no dejan que esas influencias nefastas, destructivas les invadan. Así que Paraguay para mí sería el país ideal. Pues muy bien, Constantino. Estoy muy contento de que hayas estado hoy aquí en el canal. Espero que vuelvas para hablar de más Con temas. mucho gusto. Y bueno, nos hemos pasado un pelín del tiempo que habíamos hablado y tal, pero no importa. Creo que la charla ha sido muy productiva y espero tenerte aquí de nuevo, Alex, ha sido un placer hablar del humano y lo divino, de esta Europa distópica, de cada vez más. esta Hispanoamérica que para mí es una promesa y que es también nuestra salvación y nuestro único futuro. Porque, bueno, no quiero sentenciar de muerte a mi querido país, pero yo lo veo muy mal y a toda Europa la veo muy mal. Yo he vivido en varios países europeos y, bueno, pues lamentablemente por Europa pues voy para hacer turismo y poquito más. Yo me siento más en casa aquí y es porque aquí he encontrado, pues no sé, una mayor libertad y una mayor sintonía con esos valores en los que yo fui educado. Muchas gracias, Alex, por esta oportunidad. Hasta la próxima. Muy bien, Constantino, gracias.